Canadá necesita del talento peruano y KSS te muestra el camino. Nunca fue más fácil migrar a Canadá vía estudios. Asegura un futuro lleno de posibilidades y calidad de vida en Canadá con nuestro servicio de asesoría estudiantil, acceso a becas parciales y trámites de migración. Sé una más de nuestras miles de historias de éxito. Agenda tu cita gratis con nuestros asesores en ksscanada.com. Hoy es jueves 1 de agosto y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. El canciller Javier González Olaechea hizo un papelón en el Consejo Permanente de la OEA y eso no es lo peor de todo. El Poder Judicial ha condenado a 4 personas a prisión efectiva por marchar en contra del gobierno de Dina Boluarte y finalmente la Fiscalía ha presentado una demanda para anular la inscripción del partido de Antauro Humala. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok @DeroDeCurwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles disciplinas. Ahora sí, comencemos. Noticia número 1. El canciller Javier González Olaechea hizo un papelón en el Consejo Permanente de la OEA y eso no es lo peor de todo. Como este tema es un poquito complicado, vamos a resumirlo de la manera más sencilla posible. ¿Recuerdas que en el video de ayer vimos que es un hecho que en Venezuela hubo un fraude en las elecciones que han dado como ganador, entre comillas, al dictador Nicolás Maduro? Bueno, de todos los pronunciamientos de organizaciones internacionales, el que más ha llamado la atención es el de la oficina del secretario general de la OEA. En sencillo, lo que dice es que en todos estos años el régimen madurista se ha burlado de los actores de la comunidad internacional que una vez más ha organizado un proceso electoral sin garantías, mecanismos ni procedimientos y que los resultados han quedado a disposición de la manipulación más aberrante. No utiliza la palabra fraude, pero deja muy en claro que hubo un fraude. Para abordar los resultados del proceso electoral y evaluar una resolución que exigía a las autoridades venezolanas que publiquen las actas electorales, el día de ayer, miércoles 31 de julio, se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA que empezó con la intervención del canciller peruano Javier González Olaechea. Antes de revisar lo que dijo, es importante recordar que por lo general González Olaechea ocasiona más problemas de los que soluciona. En julio, por ejemplo, como reveló La Encerrona, en la celebración por los 80 años de relaciones entre Perú y Canadá, a González Olaechea se le ocurrió la brillante idea de pechar al embajador de Canadá en el Perú, Luis Marcot, por haber firmado un pronunciamiento en contra de una ley aprobada por el Congreso para controlar a las ONGs. Hace unas semanas, en una ceremonia oficial en la Embajada de Francia en el Perú, González Olaechea quiso panudearse y rindió homenaje a Philippe Pétain, un general francés que tuvo un papel muy importante en la Primera Guerra Mundial, pero después se convirtió en un colaborador de la Alemania nazi. En la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA de ayer, el texto que exigía al Consejo Nacional Electoral de Venezuela, algo así como la OMPE en el Perú, que publique los resultados de la votación de cada mesa electoral, no consiguió los votos. Si bien es cierto que 17 miembros votaron a favor y ninguno en contra, 11 se abstuvieron y 5 estuvieron ausentes. ¿Qué hizo el canciller González Olaechea? Pechar a todos los países que no votaron a favor y recordarles de la manera más histriónica posible que firmaron la Carta Democrática, la misma que sirve para frenar a los regímenes que se quieren perpetuar en el poder y abusan de la brutalidad de la fuerza contra su propia gente. Aguanta, González Olaechea no es canciller de un gobierno que defendió el abuso de la represión de la policía y el ejército que dejó 50 muertos y cientos de heridos en las marchas a nivel nacional contra Boluarte. Así es, y a eso hay que agregarle que González Olaechea nunca ha expresado indignación alguna por los peruanos asesinados por el régimen de Boluarte, como sí lo ha hecho con los venezolanos asesinados por el régimen de Maduro. En medio de su llamada de atención a los países que no votaron a favor de la resolución para que las autoridades electorales venezolanas publiquen las actas, González Olaechea fue interrumpido por una persona que pidió la libertad de Pedro Castillo y expresó su indignación contra el gobierno de Boluarte. ¿Qué hizo el canciller? Continuó
continuar con su monólogo, llamarle la atención al presidente del Consejo Permanente de la OEA por no poner orden en la sesión y asegurar que los delegados que la OEA envió al Perú después del intento de golpe de Estado de Castillo vinieron a hacer turismo político ideologizado. ¿No me crees? Escúchalo tú mismo. Mejor dicho, lo que han aprobado otros, no nosotros, no el Perú, ni 17 países comprometidos con la democracia. ¡Libertad para el presidente Castillo! ¡Libertad para el presidente Castillo! ¡Dina asesina! ¡Libertad para el presidente Castillo! ¿Cómo pueden hablar de democracia si tienen al presidente constitucional preso? La señora presidenta constitucional de mi país asumió conforme al proceso y a la Constitución peruana. Es más, voy a hacer esta aclaración, ya que el señor presidente no ha puesto orden conforme al reglamento. Hubo un representante ausente que encontrándome en una esquina, en una reunión, me dijo: es muy fácil la solución con ustedes. Entrégame a Castillo y mando un avión por él. Lo tengo en chat, señor presidente. Yo, con esa pausa de persona curtida en estos ambientes, dije: ok, preséntame una nota verbal, que nunca llegó. Y, dicho sea de paso, cuando se apresó al señor Castillo por violar flagrantemente la Constitución del Perú, pasó por todos los exámenes médicos legistas. Ni siquiera la esposa, la señora esposa del señor Castillo, dijo que se lo había rasguñado. No hubo nadie en el mundo, ni siquiera, yo le preguntaba al señor secretario general en una reunión, ni siquiera una persona, ni peruana ni extranjera. Sin embargo, a los 4 días llegaron 3 comisionados de esta organización para verificar el estado de salud del señor Castillo. Turismo político e ideologizado. Las intervenciones de González Olaechea hubieran recibido aplausos en Willax, canal de televisión en el que acostumbraba participar como panelista, pero en el Consejo Permanente lo único que recibió fue una llamada de atención por sus gritos, golpes en la mesa, acusaciones sin fundamento y amenazas. Ministro, por primera vez en esta organización hemos tenido un ministro que ha hablado más que cualquier otra delegación de forma conjunta. Hemos demostrado mucha tolerancia, mucha paciencia y cierta acomodación también, escuchando los comentarios del ministro durante tanto tiempo. Le hemos escuchado expresar de la forma que se ha expresado. Pero tengo que recordar a todos los aquí presentes en esta sala que este es un organismo, una organización multilateral que tiene Estados miembros que son todos iguales y tenemos que demostrar a todos los Estados miembros de esta organización, señores cancilleres, ministros, otros representantes, respeto, y los países tienen el derecho a votar como deseen, incluyendo la abstención, si ese es el deseo de la delegación. Tienen un derecho también en votar en contra de una resolución, como tienen también el derecho de votar a favor de una resolución. Cada Estado miembro ha votado como ellos pensaban, siguiendo las circunstancias en las que nos encontramos en el día de hoy. Esta organización de los Estados americanos opera con estos estándares, no gritando, no dando golpes sobre la mesa, no acusando a gente y no amenazando. El canciller González Olaechea no es el único que ha expresado la indignación por las muertes en Venezuela que nunca expresó por los muertos en el Perú. El día de ayer, la mesa directiva del Congreso publicó el comunicado que estás viendo en pantalla, que en sencillo dice que lamentan la violencia en Venezuela, sobre todo por las muertes ocasionadas por la represión, y demandan que el gobierno publique los documentos que demuestren que la voluntad popular ha sido respetada. Por si acaso, el 10 de enero del 2023, un día después de la masacre de Juliaca que dejó 18 muertes, el Congreso peruano no solo le dio la confianza al entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, sino que también ovacionó de pie su mensaje en el que rindió homenaje a las fuerzas del orden. Nacional de Perú. Honor y gloria al pueblo hecho ley. Honor y gloria a nuestras fuerzas del orden que cuidan nuestras vidas, que cuidan nuestra integridad. Honor y gloria a Perú.
En conclusión, el gobierno de Boluarte y el Congreso están dispuestos a expresar su indignación por cualquier muerte con tal que no sea la de los propios peruanos. Solo para terminar, en la sesión de ayer, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que van a presentar cargos contra los responsables de las muertes en Venezuela y van a pedir ante la Corte Penal Internacional que ordenen el arresto de Nicolás Maduro. Noticia número 2. El Poder Judicial ha condenado a 4 personas a prisión efectiva por marchar en contra del gobierno de Boluarte. Esta es una de esas historias que parecen inventadas, pero hay pruebas que demuestran que son 100% reales. Ha pasado poco más de un año y medio desde las muertes en las manifestaciones a nivel nacional y si bien es cierto que se han iniciado un montón de investigaciones, hasta el día de hoy, jueves 1 de agosto del 2024, ningún responsable ha sido condenado. Es más, como hemos visto varias veces en este pequeño y humilde programa, los altos mandos militares y policiales y los exministros que deberían haber sido arrestados fueron ascendidos y condecorados. ¿Por qué estamos recordando esto? Lo que pasa es que el día de ayer, miércoles 31 de julio, el Poder Judicial ha confirmado las primeras sentencias de 6 y 7 años de prisión efectiva, pero en contra de 4 personas que salieron a marchar contra el gobierno de Boluarte. Como señala la resolución, la Sala de Apelaciones del Cusco ratificó las penas contra Reddy Guamán, Richard Kamala, Joel Ibayanca y Ferdinand Huacanqui por supuestos disturbios. En declaraciones a los medios, la madre de uno de los jóvenes condenados dijo que no ha recibido ayuda y que la congresista Ruth Luque prometió tomar acciones pero no lo hizo. En sus redes, la congresista ha detallado que se reunió con los familiares, visitó a los detenidos y elaboró un informe del caso que fue entregado al relator sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación respectiva. Desafortunadamente, las medidas no fueron suficientes. En pocas palabras, las primeras sentencias que se están dictando no son contra los que mataron manifestantes, sino contra los propios manifestantes. Y finalmente, noticia número 3. La Fiscalía ha presentado una demanda para anular la inscripción del partido de Antauro Humala. El día de ayer, miércoles 31 de julio, la Fiscalía de la Nación, a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, presentó una demanda ante la presidencia de la Corte Suprema de Justicia para que declare la ilegalidad del partido político Antauro por considerar que sus actividades son contrarias a los principios democráticos y vulneran las libertades y derechos fundamentales, promoviendo atentados contra la vida e integridad de las personas en referencia a las promesas de Antauro de fusilar expresidentes y la exclusión o persecución de personas por cualquier razón, en referencia a las amenazas de Antauro contra la comunidad LGTB y los inmigrantes. Como señala el comunicado, la Fiscalía ha requerido la cancelación de la inscripción del partido, el cierre de sus locales partidarios y la imposibilidad de reinscripción. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6:30 de la mañana con un nuevo video y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.